¿Alguna vez has pensado en qué tan peligrosa es la electricidad? Es algo tan ordinario y que vemos en todas partes hoy en día que el pensar que algo tan cotidiano es tan riesgoso puede ser complicado. Sin embargo, es de vital importancia el saber cómo reaccionar cuando una persona sufre un accidente en relación a la electricidad y varios detalles más de esta para que se pueda entender su importancia y cómo algo que vemos todos los días es tan complejo e interesante. Es importante mencionar que la electricidad es una de las formas de energía que se ha vuelto una parte importante en la vida humana, pues la mayoría de las personas han tenido como mínimo un encuentro con esta al menos una vez, ya que se utiliza desde los focos de nuestras casas y de los automóviles hasta en los dispositivos móviles, siendo una de las principales razones por las cuales podemos seguir tomando clases a distancia aún con esta pandemia. Entonces le debemos mucho a la electricidad. Sin embargo, es necesario y muy importante saber el daño que puede causar si entra en contacto directo con un ser humano. La capacidad de daño que una carga eléctrica puede hacer al cuerpo de una persona varía según la intensidad y la duración. Puede generar desde dificultades para respirar, contracción de brazos, aumento de la presión arterial, quemaduras, un paro cardíaco, la muerte o un simple cosquilleo, por lo que es de vital importancia saber qué hacer. Lo que hay que hacer es mantener la calma y bajar el switch. Protecciones eléctricas. En caso de no conocer la ubicación del switch, separa a la persona del contacto con un material aislante, ya que en caso de no hacerlo con un material aislante, también te electrocutarás. Después hay que comprobar su pulso y respiración, y cuanto antes llama al servicio de emergencias para que te indique qué hacer y se desplacen lo más rápido posible al lugar. Por estos motivos es que debemos estar conscientes de los riesgos que implica electrocutarse, y también es importante saber cómo actuar en caso de que alguien se electrocute, ya que dependiendo de cómo actuemos puede llegarse a salvar una vida. Lo primero que debemos hacer es mantener la calma. Esto es muy importante para no precipitarnos en tomar medidas innecesarias. Lo siguiente que se debe hacer es cortar la corriente eléctrica de la casa o circuito, ya sea bajando la placa del switch de la casa o cortar la fuente de energía del circuito. Debemos saber que hay dos tipos de contacto eléctrico, el contacto directo y el contacto indirecto, y estos suceden cuando una persona entra en contacto con alguna parte en tensión de una instalación o de un sistema eléctrico. La tensión de contacto es la tensión que hay en el punto del sistema eléctrico antes de que le toque el individuo, y que en consecuencia éste deberá soportar cuando se produzca el contacto. El contacto directo se origina cuando la persona toca directamente un conductor o una parte activa bajo tensión. En general, cuando una persona entra en contacto directo entre una parte activa bajo tensión y tierra o una masa unida a tierra, la tensión de contacto adquiere un valor muy próximo a la tensión simple o de fase. Por otra parte, se produce contacto indirecto cuando el individuo entra en contacto con una masa o una carcasa envolvente de un receptor que accidentalmente presenta un fallo de aislamiento. Debido al fallo, una fase puede entrar en contacto con la envolvente del aparato, presentando este circuito una resistencia debido a la carcasa, pintura o material del aparato. El fallo de aislamiento provoca la aparición de una corriente de defecto y una tensión de contacto. Los accidentes que involucran electricidad afectan a las personas con lesiones, enfermedades y la muerte, en varios casos, pero también puede causar un daño a la propiedad donde se da el accidente. En general son daños o pérdidas por incendios. Es más común que un accidente con estas consecuencias se dé por un fallo eléctrico que por una mala instalación de los cables o una sobrecarga en los circuitos. Un mal uso de los artefactos electrónicos también puede causar accidentes con consecuencias desastrosas. Si bien el que ocurra un accidente puede ser algo totalmente fuera del control de una persona, se recomienda revisar que todo el sistema de iluminación y electricidad en su casa haga sus funciones de forma adecuada. En caso de que se detecte un fallo o problemas en el funcionamiento del sistema eléctrico, no lo quiera arreglar por su cuenta y llame a un electricista para solucionar el problema. Siempre recuerde esto no es ningún juego y puede tener consecuencias para nada agradables. Esperamos que esta información haya sido de ayuda y se entienda de mejor manera que aunque la electricidad es algo de siempre, no significa que no tenga su riesgo. Gracias por su atención.